yo necesito hacerlo parar. No sé si estamos en condiciones, si estamos... Sí. Yo, la verdad... Vamos, perdón, sí, perdón. vamos. Momento acá. Yo dije recién, Milán. ¿Viste que dijimos Milán? Milán. Yo creo que Milán Yves llegó Saint a este Laurent. estudio. Y Saint Claro. Laurent y todo lo... No, yo no puedo creer cómo se ha venido hoy. Si siempre viene 10, hoy está 10. ¿Cómo es? ¿Cómo era que se ponía 10 calificados? 10 sobresalientes. Ajá, Un sobresaliente. 10 más. Un 10 más. Bienvenido a la Argentina, nuestro doctor corazón, el señor Andrés Donadi. ¡Sí! Bienvenido, ídolo, genio. Estupendo, glamour. Sobresaliente. No. El cinto que te trajiste hoy, ¿puedo mostrarlo? qué fino. Yo sé que me matás. Más para, te lo pido porque va por mí, que me querés mucho. Mirá. El cinto que tenés, Dame, yo necesito que lo vea la gente. Porque Yves Saint por favor, Laurent. te lo pido. No, Y le da ese- vergüenza, Pero ¿no? por favor. Ay, por el amor de Dios. Original, mi amor. Y no es de la saladita ese, No, ¿eh? ese no, ese es original, pero traído de allá directo en la valija, pasó por estaba aduana vestido ese. Leandro Paredes anoche. Así estaba Jiménez. Leandro Paredes No, esa noche claro, con Susana. y De Paul. ¿Lo viste a Susana? No. Quédate, ya te lo mostramos en Instagram. Muy bien. Estás hermoso, Dios me Gracias, libre. gracias. Bueno, vamos a lo médico, importante. a lo importante. Vamos a lo importante, al tema que estás hoy aquí. Estrés, o sea, en realidad el título que dijimos es paro respiratorio, un paro cardíaco por estrés. ¿Han aumentado o no en los últimos tiempos? A ver, estamos hablando de infarto por estrés. Sí. El infarto es el cese de la circulación hacia el músculo cardíaco por diferentes causas. Sí. La mayoría de las causas o la mayoría de las veces, eso es por una obstrucción a nivel coronario, a través de una placa, a través de factores de riesgo que van a involucrar que ese efecto se produzca, como puede ser factores modificables como es el tabaquismo, factores modificables como pueden ser la hipertensión, la diabetes, factores de riesgo que tenemos. Y algunos que no son modificables, por ejemplo el sexo, por ejemplo la edad, los antecedentes heredados familiares, a eso no les podemos escapar nunca. A los anteriores los podemos controlar, evitar o tratar, a estos no. Entonces el estrés actualmente ha pasado a ser un factor de riesgo más, como puede ser la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, para la producción de la enfermedad. Dentro de los y controlables, del evento. digamos. Exactamente. Ahora, El lo que- estrés debería Debería. ser controlable. Lo que pasa es que vivimos en situaciones en las cuales el estrés crónico es absolutamente inevitable, y más en países como este que te llega una factura de luz de 250, ahí tenés un estrés hay hiperagudo bobazo dentro de del barro. crónico. Creo que lo que está llamando la atención también es que se está dando mucho en mujeres y en edad temprana, digamos. Mm. Mujeres que son ciertamente jóvenes. En realidad, el caso de la mujer, tenemos un caso diferente y particular que A merece un capítulo aparte. A ver. Porque las mujeres presentan de 7 a 10 veces más frecuente que los hombres Sí. una enfermedad muy particular que se llama síndrome de Takotsubo o enfermedad del corazón roto. Ah, mira. Parece romántica la Sí, palabra, sí. pero no es romántica. El título es espectacular. Si fuese del otro, yo sobreviví como un Explícalo. montón de Sí, sí. veces, pero no. Claro. El síndrome del corazón roto se presenta en mujeres prácticamente que no tienen factores de riesgo. Es decir, no fuman, no tienen colesterol alto, no son diabéticas, no tienen prácticamente, en una edad que debería tener protección hormonal, Ujú. pero que por un estrés hiperagudo presentan obstrucción de tipo espástica, es decir, la arteria coronaria se cierra, no porque existe una placa, no porque exista una obstrucción mecánica, y genera un síndrome que se llama miocardiopático, en el cual al corazón no le llega la cantidad de sangre al músculo porque se cerró esa arteria, se dilata y presenta los mismos síntomas que tiene el infarto, el dolor en el pecho, la elevación enzimática, los cambios eléctricos, con una ventaja que solo tiene una baja mortalidad, cerca del 2 al 5%, pero con prácticamente el 95% restitución ad interum, es decir, el corazón, una vez que pase ese proceso hiperagudo, se acomoda y vuelve a su condición normal. Y se presenta mucho más frecuente, como les dije, de 7 a 10 veces más frecuente en mujeres que en varones. Ay. Y esto está relacionado con el estrés agudo. ¿Qué pasa en el estrés hiperagudo? El organismo responde. A ver, el estrés es un mecanismo saludable que tenemos todos y que viene de nuestros ancestros. Es decir, son mecanismos de alerta ante una situación inesperada, ante una situación que nos hacía poner que aumentar la frecuencia cardíaca,
nos pusiéramos con los ojos más abiertos, estuviéramos mucho más atentos y agudos al oído, al olfato. Eso viene de nuestros ancestros. Sí. Con el tiempo, lamentablemente, la situación, que era vulnerable en ese momento de determinadas cosas puntuales, empezó a ser crónico. Entonces el organismo empezó a desarrollar determinadas alteraciones de tipo neurohormonales, como la liberación de adrenalina, noradrenalina y cortisol, que se liberan en proporciones que no son las adecuadas durante el estrés y que hace que eso, de alguna manera, genere una toxicidad a nivel cardíaco y que presente la mayor probabilidad de desarrollar este tipo de fenómenos, como el síndrome del corazón roto, o mayor probabilidad para desarrollar en aquellas personas que tienen factores de riesgo y tienen lesiones coronarias, a desarrollar un infarto. ¿Hay alguna Doctor. manera de Ah, evitarlo? sí, de ¿O de prevenir. bajarlo? A Porque ver. hoy estrés tenemos todos. Es que hoy estrés tenemos todo. Lo que pasa es que no todos manejamos o tenemos en cuenta las herramientas que deberíamos tener como para manejar eso y tratar de bajarlo. Es decir, el estrés lo tenemos todo por el noticiero, lo tenemos todos por la calle, lo tenemos todos por los trabajos. Es decir, yo creo No le que... echemos la culpa al noticiero, sería más... No, en realidad Pero, no por el el noticiero, país. las noticias. Total, Debería ser total, decir, total. hoy en realidad las noticias prácticamente, Son lamentablemente, son son malas. Y malas, no son total, malas solo acá. total, Es decir, total. uno ve noticias internacionales y Total. aparece Israel, aparece Sí. Gaza, aparece Ucrania. La verdad que el mundo está estresado. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Muy pocas veces las herramientas que tenemos a disposición las utilizamos, es decir, y son herramientas que no son caras, son herramientas baratas, no tienen que ver siempre con la medicación. La ¿Cuáles? la actividad física, por ejemplo, que siempre charlamos, por ejemplo, se ha demostrado claramente que caminar 4.000 pasos por día, que todos en los celulares tenemos los contadores Sí, de contador pasos, de ¿no? pasos. Es decir, caminar A mí dice 4.000... usame. Ajá. A mí marcámelo en cuadras. Perdón, en cuadras. Digo, ¿cuántas Claro. cuadras? Digo. 4.000 pasos, porque no siempre, 4.000 ahora lo que se pasos. está dando, antes se decía, a ver, 30, 40 minutos continuos, no pongamos cuadras, poné pasos, que es algo muy fácil y muy accesible de saberlo, es decir, al final del día fíjate cuánto caminaste, Exacto. tenés que caminar 4.000 pasos. Eso ha demostrado que disminuye de forma importante la probabilidad de desarrollar un evento coronario. Eso. La actividad física, aparte del aeróbico, aquellas herramientas de tipo meditación, yoga. Hoy tenés un montón de aplicaciones que también las tenés en el teléfono que son gratuitas, que podés empezar a incorporar a tu vida. La dieta saludable. Y un montón de cosas que hoy tenemos acceso y que en realidad no las utilizamos por ese mismo sistema, es decir, ese mismo círculo poco virtuoso que se genera con el estrés, que en realidad estás tratando de hacer yoga o estás tratando de caminar y en realidad estás pensando en lo que te dejaste de hacer para hacer. Entonces, en realidad, la actividad física, que tiene que ser recreativa y bajar, termina siendo estresante hasta lo que debería bajarte un cambio. Bien. Doctor, al momento que sucede, ¿no? Uno del infarto, ¿es porque faltan controles? A ver, el 30% de los infartos pasa inadvertido porque ha faltado control o porque se ha subestimado la sintomatología. 7, a ver, para que tengamos una idea del infarto, la proporción de lo que estamos hablando, según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se produce un infarto cada ¿cuánto? A ver, tírenme... Ay. Un infarto cada- Achicanos en los el mundo. parámetros. Sí, Cada 5 minutos. cada 5 minutos. Digo, Menos, mucho ¿Menos menos. de Guau. 5? ¿Un minuto? Cada 5 segundos. Oh. En el mundo se produce un infarto cada 5 segundos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, se acaba de infartar Un alguien en algún lado. Ay, caía uno. Ajá. ¿Ah? Esa Segundo. es la proporción. Es decir, Muchísimo. es muchísimo. Bueno, es la enfermedad que mayor muertes produce en el mundo, es decir, la enfermedad coronaria, la enfermedad cardiovascular. Entonces, de todos esos, 3 de cada 10 nunca se enteraron que tuvieron un infarto y se descubrió el infarto por algún hallazgo. Pero lo tuvo, no se trató, afortunadamente no murió y en muchos casos sí mueren. Eso te iba a El caso preguntar, de la o sea. muerte súbita, la muerte silenciosa, eso que se acostó a dormir y no se despertó. Pero O podés sea, tener un infarto y no eso. darte cuenta. Podés Y tener seguir un infarto caminando. y no darte cuenta es poco probable, si pasa, O pensar que es otra cosa. pero pensás que es otra cosa. Claro. Sobre todo los infartos inferiores. Hay muchos infartos que son de la cara inferior del corazón que transcurren con sintomatología digestiva.
Entonces pasa absolutamente solapado que el cuadro es cardiológico y en realidad es un cuadro Uno cardiológico. piensa que es un almuerzo que le cayó mal. Piensa que es Claro. un almuerzo que le cayó mal o que tiene un ataque de hígado, qué sé yo, la Sí. cantidad de cosas que pasan y uno los ve muy frecuentes. Ojo, Y eso es más frecuente de lo que, ya te digo, 3 de cada 10. Y eso dejó, en ese caso, dejó marcas en el corazón, lo dejó débil Sí, el sí, corazón. sí, Y ese que no se, ya, lo voy a hacer, ese que tuvo ese infarto y no se dio cuenta, pensó que era algo al estómago, Sí. sigue su vida, digamos, Sí. no se cae al piso, como para que, Sí. y después tiene otro y llega uno más fuerte y ya detona, o cómo es. Y ¿Tenés puede uno, llegar a diste tenerlo, es cuenta? decir, en realidad el tipo de infarto silencioso o atípico, uno se termina dando cuenta en un chequeo general de rutina, por eso es lo que siempre charlamos, que es tan importante ir al menos una vez al año, hacer los controles como, es decir, hacemos múltiples campañas de concientización del cáncer de mama, de los diferentes tipos de cánceres, el Día Mundial de un montón de cosas que son importantísimas. Ojo, no estoy subestimando No, tal la cual. importancia de este tipo de campañas, pero por ejemplo, campañas de concientización de la enfermedad coronaria o de la hipertensión, hay muy pocas, fíjense ¿Cierto? que no hay un Día Mundial del Infarto. Ahora te cambio la pregunta, Claro. ¿cuántos infartos silenciosos puede resistir un cuerpo? Ay, eso es difícil, Te maté. Majito, contarte. ¿Por qué? Porque en realidad depende del tipo de infarto, de la dimensión del infarto, de la arteria que afecte. Capaz que un solo infarto puede producir un gran daño a nivel miocárdico Sí, sí, y a veces 2 infartos de arterias pequeñas, de arterias que tienen poca implicancia. Si comparamos al corazón con la viña, calculás surcos, que son las arterias, y el músculo es la viña. Si vos tapás 2 o 3 surcos grandes, se te va a secar capaz que a media finca. En cambio, si tapás un poquitito, vas a tener una hilerita que se te Bien. secó. Vos que sos una persona que viaja por el mundo, ¿dónde es menor este número? ¿En qué país del mundo este número de incidencia de infarto no es cada 5 segundos? En Suecia. En Suecia. Lo mismo me No, No. pero es que la enfermedad coronaria es una enfermedad prácticamente que atraviesa transversalmente contextos de todo tipo, sociales, culturales, educacionales, de todo, de todo. Es de las pocas enfermedades que vas a tener mucha prevalencia en todos lados. Si ves las estadísticas en general mundiales de los países que hacen estadísticas en serio, es decir, de los países que se dedican a verlo, vas a ver que en realidad son homologables a la mayoría de los países más. La mayoría de las estadísticas que tenemos, que son de Europa o de Estados Unidos, ¡pum!, se trasladan prácticamente al resto de los lugares. Hay lugares que sí puedes tener una pequeña diferencia, un pequeño cambio, sobre todo relacionado con la posibilidad de sobrepeso, obesidad en Estados Unidos, en determinadas zonas. Ese tipo Pero lo de que dice- tasas aumenta. Lo que dice Rodo, entiendo, es por la Digo, calidad no, de vida. Porque por ahí si también vivís más entiendo, tranquilo, hay vivís mucha más... gente que, digo, que en algún momento de la vida se muda a una gran ciudad Claro. y en algún momento de la vida dice, che, esto no es lo que quiero, y planifica el resto de su vida en un lugar mucho más tranquilo, en el medio del campo, digo, con otra relación. ¿Eso sí funciona o no? Sí funciona porque empezás a cambiar hábitos, que es las cosas que decíamos que son las cosas que tenés y que deberías poder hacer, es decir, fumar, comer saludable, es decir, posiblemente en un pueblo rural no vayas a tener un McDonald's o una casa, perdón, Perdón la marca. una casa de comida rápida Claro. en cada esquina. Acá en el centro hay una casa de comida rápida o de este tipo y más cerca de toda la Con zona lo va a rico, haber una con lo rico 3 que por es. Con lo rico que es. Claro, pasa que, bueno, cuesta... Pero claro, yo pensé enseguida en Suecia, Suiza, digo, no sé, estilos de vida por ahí que no tienen problema de llegar a fin de mes o que uno estima, hay seguridad, hay buena vida, entonces tal vez el estrés baja. y Pero vos tiene decís, otro no pasa tipo por de ahí. problemas. No pasa por ahí. En Claro, pero no todo realidad, tiene que ver con lo económico. no, eso tal Pero cual, yo ahí tal digo cual. que lo importante es que siempre llegamos al resumen, ¿no? de tener los buenos hábitos, tanto Exacto, en el deporte, en la caminata, porque tal vez digo, no es que realices un deporte, sino simplemente caminar 4.000 pasos por día puede bajar el nivel, digamos, Tal cual. de riesgo en cuanto a un Yo infarto, me imaginaba podemos otros países decir. como Japón, por ejemplo, que tiene la comunidad de longevos más grande del mundo en porcentaje. bueno, Japón tiene menor tasa de incidencia de Infarto. enfermedad coronaria, sí. Pero en realidad no es mucho menos, es decir, no es sustancialmente diferente. Es decir, Ok. no hay algo que vos decís, bueno, mira, Claro. por ejemplo, en Japón sí hay mucho más cáncer de estómago y está relacionado directamente con el tipo de alimentación. Con lo que comes. Y es sustancialmente diferente por Claro. los picantes Claro. y el tipo de Claro. alimentación que tienen. Claro. Y es sustancialmente diferente. Pero en este caso yo te diría que no. Y países como Estados Unidos, que vos decís, bueno, mirá, pero tienen
altísima tasa de desórdenes de tipo alimentario con el sobrepeso hoy en Estados Unidos va a ser en este siglo, yo creo que la enfermedad de mayor prevalencia que van a tener los americanos. Andrés, muy breve, lejos del susto y bien pegadito a la prevención. ¿Qué síntomas me deben llevar a la consulta? Dolor en el pecho, molestia en el pecho, la falta de aire, la fatiga, al caminar la sensación que puede... Y ahí siempre te voy a preguntar lo mismo, ¿el dolor de pecho cuál? ¿Cómo es ese dolor? Mira, cualquier dolor en el pecho, ante situaciones de ejercicio físico o estrés, tiene que ser consultado porque tiene que ser evaluado por el médico. Uno no tiene que subestimar el dolor en el pecho. No tiene que subestimar todo el pecho. Pecho, hombros, espalda, mandíbula. Ajá. Son dolores que uno no debería subestimarlos. Son dolores que uno no debería decir, no es nada, es un dolor muscular, hice un mal movimiento. Que eso te lo digo un médico. Muy bien. Ok. Y estabas diciendo fatiga. Fatiga, falta de aire y cosas o síntomas que han aparecido que antes no tenías. Es decir, yo antes caminaba 2 cuadras o hacía, y la verdad que las caminaba y las transitaba, pero ahora, me tengo que parar en la esquina porque me falta el aire, me siento incómodo. Cuando aparezcan síntomas que antes no teníamos, hay que consultarlo. Y dijiste recién, Estados Unidos va a tener serios problemas, ¿cardíacos o de sobrepeso? Eso me quedó Es que en la va a duda. sumar Las dos. todo. Claro, Va a tomar, el los dos. sobrepeso, acordate que lamentablemente es una enfermedad que afecta no solo Todo. al corazón, afecta articulaciones, Totalmente. afecta, pero Totalmente. es una enfermedad muy compleja. Es cierto. Gracias, Andrés Gracias a Donadi. te ustedes. queremos mucho. Gracias. Gracias. Llévate Siempre un este gusto. aplauso, genio de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuestro doctor corazón.